El principal riesgo al que se expone la empresa es el riesgo de mercado, ya que debido a la volatilidad extrema sus activos pierden valor rápidamente, conllevando riesgo de liquidez, poniendo en peligro la estabilidad de la empresa al no poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Las decisiones que llevaron a que este riesgo se materializara fueron la sobreexposición a activos riesgosos, el aumento excesivo del apalancamiento o endeudamiento, subestimar la volatilidad del mercado y falta de controles para la supervisión de los riesgos. Este riesgo se pudo haber mitigado al limitar la exposición a los activos riesgosos, reducir el nivel de apalancamiento, mejorar los modelos de medición de riesgo, fortalecer la gestión y control del riesgo, dejar de invertir gradualmente y diversificando los ingresos. Frente a los actores afectados, se identifican los inversionistas quienes adquirieron activos de alto riesgo sin conocer completamente su situación. También se ven afectados otras entidades financieras, ya que el riesgo se transmite entre instituciones. Por otro lado, la empresa enfrenta una crisis interna debido a las pérdidas potenciales, mientras que los empleados se ven impactados por la presión laboral y posibles despidos. Finalmente, el sistema financiero en general resulta afectado, generando un efecto contagio. En cuanto al tipo de riesgo, el principal es el riesgo de mercado, debido a la caída en el valor de los activos. Sin embargo, también se evidencia riesgo de liquidez por la necesidad de vender rápidamente y riesgo de crédito asociado al incumplimiento de las hipotecas. En cuanto a las señales de alerta, la empresa ignoró varios factores claves, entre ellos el alto nivel de apalancamiento, la mala calidad de los activos y modelos de riesgo que no contemplaban escenarios extremos. Además, dependían demasiado de la estabilidad del mercado y no atendieron advertencias internas a tiempo. Un muy buen día para todos. Bueno, a través de la película, pues nos ilustra un fallo sistemático donde cada actor externo, bien pueda ser por acción, por omisión, creó condiciones ideales para que el riesgo se subestimara durante años. También se evidencia que no fue solamente un error, sino, por decirlo, una cadena de incentivos mal alineados. Demuestra y nos deja un precedente de cómo, al ignorar el riesgo real en favor del rendimiento inmediato, lleva al colapso. La película pues también es un ejemplo de cómo los incentivos corporativos favorecen beneficios a corto plazo, incluso cuando ponen en peligro toda la institución. Se evidencia o se expone una crisis de ética profunda, donde las decisiones financieras en algunos casos pueden ser legales, pero demuestra que debido a incentivos internos puede llevar a decisiones que priorizan en intereses individuales por encima del bienestar de clientes y empleados y el propio mercado. En la película Margin Hall, las decisiones financieras tomadas por la empresa tienen un impacto muy fuerte en la sociedad. La compañía decide vender activos que saben que han perdido valor con el fin de protegerse de grandes pérdidas. Sin embargo, esto genera un efecto en cadena, ya que sus activos son comprados por otros inversionistas que terminan asumiendo el riesgo. Esto afectaría directamente a las personas comunes, porque este tipo de decisiones pueden provocar crisis económicas, pérdida de empleos y disminuciones en el valor de los ahorros. En general, la película muestra cómo las acciones de unas pocas personas en el sector financiero pueden afectar la estabilidad económica de toda la sociedad. Una de las principales lecciones que deja la película Margin Call es la importancia de la ética en el sector financiero. En la película, muchas decisiones se toman pensando únicamente en evitar pérdidas y mantener la rentabilidad, sin considerar el daño que pueden causar a otras personas. Esto nos enseña que no todo es legal y correcto, y que los profesionales financieros deben actuar con responsabilidad, transparencia y conciencia social. También resalta la importancia de cuestionar decisiones que, aunque beneficien la empresa, pueden perjudicar a otros. Esto debe decir que la ética es pilar fundamental en la toma de decisiones.
En la película Macrica se puede identificar varios casos reales similares en el sector financiero. En Colombia, el caso de Interbolsa corresponde a una comisionista de bolsa, es decir, una empresa dedicada a intermediar inversionistas en el mercado de valores. Esta entidad asumió altos niveles de riesgo y realizó operaciones poco transparentes, lo que terminó afectando a miles de inversionistas. A nivel global, la crisis financiera del 2008 originó principalmente en bancos e instituciones financieras que otorgaban créditos hipotecarios y los convertían en productos de inversión. Esos activos eran vendidos sin medir adecuadamente el riesgo, lo que provocó un colapso en el sistema financiero. Por otro lado, el caso de Overtage corresponde a una empresa de construcción e infraestructura que, aunque no era financiera, tomó decisiones económicas poco éticas mediante sobornos, afectando la economía de varios países. Finalmente, Lehman Brothers era un banco de inversión especializado en manejar grandes operaciones financieras y activos complejos. Su alto nivel de endeudamiento y exposición al riesgo llevó a su quiebra, generando pánico en mercados globales. En conjunto, estos casos muestran cómo diferentes tipos de organizaciones, desde bancos hasta empresas, pueden verse afectadas por la mala gestión del riesgo y la falta de ética, tal como se evidencia en la película. En este caso, si yo hubiese sido un asesor o un analista para la empresa de Margin Call, las recomendaciones que habría dado son las siguientes. Como primera acción, de forma inmediata para detener el riesgo, es que había recomendado suspender esas nuevas operaciones con estos activos tóxicos, porque si sigamos operando así como si nada, solo íbamos a agravar la situación y el problema, y esto iba a aumentar las pérdidas a futuro. Por otro lado, hubiera implementado una estrategia financiera responsable, en la cual de vender masivamente los activos defectuosos, se hubiera propuesto una desinversión progresiva y transparente, buscar unos compradores institucionales informados, los cuales no fueran engañosos para nosotros, e intentar unas coberturas hinging para reducir el impacto. Por otro lado, ya en un enfoque más ético y reputacional, era no engañar al mercado, porque la reputación es muy importante para cualquier organización. También comunicar el riesgo de forma controlada y proteger la confianza de nuestros inversionistas y clientes. Y como último, un plan de contingencia para así de esta manera aumentar nuestras reservas de capital, reducir la exposición a productos estructurados riesgosos y preparar un plan de liquidez de manera urgente. Los controles de gestión de riesgos que faltaron o fallaron fueron los siguientes. El primero fueron los modelos de riesgos mal calibrados. ¿Por qué? Porque estos dependían de modelos como el Value at Risk, que subestimaban escenarios extremos, y unos supuestos irreales como mercados estables, entre muchas comillas, y bajo volumen de ventas. También la ausencia de stress tendings efectivo, que esto básicamente es que no se simulaban escenarios donde se preveyeran algunas caídas fuertes del mercado inmobiliario, y esto lo que hizo fue que no se generaran alternativas para que, en caso de que esto ocurriera, que fue lo que ocurrió, no derivara pues básicamente en la situación agravante que terminó ocurriendo allí en la película. Por otro lado, fue la falta de control sobre la calidad de los activos, ya que ellos compraban y empaquetaban productos financieros sin verificar la verdadera calidad de lo que eran estos activos. Y por último, la deficiencia en el monitoreo y las alertas tempranas. ¿Por qué? Porque básicamente no habían indicadores que encendieran alarmas antes del colapso de lo que pasó con la empresa. Por último, el aprendizaje que nos deja la película Margin Call bajo la importancia del riesgo financiero es la siguiente, y es que básicamente llevar la gestión de dicho riesgo financiero es fundamental para la supervivencia de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que no ignoremos las señales de alerta, no nos confiemos ciegamente en modelos matemáticos o algunas suposiciones que puedan llegar a ver, y que tampoco se prioricen las ganancias a corto plazo, porque esto puede llevar a pérdidas alarmantes, agravantes o incluso catastróficas para cualquier empresa. Además, también se evidencia que una rentabilidad sin un adecuado control de riesgo es algo insostenible, porque no podemos guiarnos básicamente de una rentabilidad fiable si no evaluamos dicho riesgo financiero. ¿Por qué? Porque es que la liquidez es algo clave en momentos de crisis, y que
y que esto puede llevar a que la empresa sea sostenible o no en caso de una crisis o algún momento de bajo volumen en el mercado. Y por último, también nos dice que las decisiones éticas también son parte del riesgo financiero. ¿Por qué? Porque estas van a afectar en la reputación o la estabilidad a largo plazo de la empresa. Y básicamente como última reflexión es que nos demuestra que el verdadero problema no es asumir los riesgos, sino que aprendamos a comprenderlos y gestionarlos de manera adecuada. Bueno, la crítica financiera, desde el punto de vista financiero, la película Margin Call muestra claramente cómo una empresa puede llegar a una crisis por no controlar adecuadamente el riesgo. Uno de esos es que en la película evidenciamos que ellos solamente se enfocaban era en vender, vender y vender y vender esos servicios que ellos ofrecían a esas personas ricas que querían tener ciertos lujos y no estar en hipotecas, ¿sí? Pero entonces ellos se enfocaron fue mucho en un procedimiento no controlado. Más adelante ese procedimiento no controlado evidencia que su contabilidad no refleja una buena posición de sus activos con lo que ellos están ofreciendo, ¿cierto? Y a lo largo de la historia se evidencia que la organización confió demasiado en modelos financieros que no contemplaban escenarios negativos reales, lo que lleva a una falsa sensación de seguridad. Cuando descubren las grandes pérdidas que pueden enfrentar, los directivos toman decisiones rápidas enfocadas únicamente en salvar la empresa, sin pensar